Hoy la idea es compartir con ustedes una presentación que nos llama a reflexionar acerca del juego desde una perspectiva de derechos, pero también que nos llama al debate, ¿no? A repensar. Por eso en una parte voy a presentar, pero luego los voy a invitar a participar, ¿sí? Para que no quede en un monólogo. Bueno, vamos a compartir. Díganme si ya se ve. Sí, se ve perfecto, Lilia. Perfecto. Bueno, la idea es poder dialogar en torno al juego en las infancias desde una perspectiva de derechos. Ahora quiero saber si se ha pasado en la plantilla, porque a veces seguimos hablando y no se pasa la diapositiva. ¿Se vio la diapositiva? ¿La segunda? Sí, ahí va. sí, se ve. Bueno. Bueno, va a tener que ser así. La idea de iniciar esta charla es recuperando un poco el marco legal del derecho al juego. Para poder hablar del marco legal, es necesario recuperar algunas declaraciones, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño, que en 1959 ya empieza a concebir a los niños de otra forma, niños y niñas, y en este marco de los derechos al juego también como un derecho. Pero como esta declaración no fue adherida desde muchos países, quedó como una deuda pendiente, por lo cual recién en 1989 se genera la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual adhieren la mayoría de los países del mundo. Y digo la mayoría porque no han sido todos. En esa convención, en el artículo 31, se reconoce el derecho al juego al mismo tiempo que se reconoce el derecho al descanso, al esparcimiento, a las actividades recreativas y por ende también a participar de la vida cultural y de las artes. Esto es importante porque la República Argentina adhiere a esta convención y la sanciona como ley en 1990. Y en 1994 le otorga un rango constitucional. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Esto también se ve reflejado en otras leyes que, como docentes y o profesionales que trabajamos con las infancias y las adolescencias, tenemos que tener en cuenta. En la Ley 26061 de protección de niños, niñas y adolescentes del 2005, hace mención en su artículo 20 acerca de este derecho. El derecho no solamente al juego, sino también a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Asimismo, al año siguiente, en la Ley 26206 de Educación Nacional, también es mencionado como parte de los objetivos del nivel inicial y del nivel primario. Y en la provincia de Córdoba se ratifica este derecho en el 2011 a partir de una ley que es la 9944. Digamos, esto para quienes somos docentes a lo mejor es información que suma, a lo mejor no lo teníamos en cuenta, y para quienes tienen un conocimiento de los diseños curriculares, saben que esto también está reflejado en el diseño curricular de nivel inicial y de nivel primario, la presencia del juego y la importancia del juego en estos niveles, con una mención especial en cada uno de esos diseños. Ahora, la pregunta que yo hago y que ahora ya les voy a dar la palabra para que ustedes puedan ahí en el chat del YouTube empezar a contar o a responder desde sus propias perspectivas, es ¿qué significa tener derecho al juego? ¿No? ¿Qué creen ustedes que significa
esto que está enunciado en unas cortas oraciones que significa el derecho al juego. ¿Sí? Y voy a esperar ahí que aparezcan algunos comentarios en YouTube para que vayamos recuperando, intercambiando esto que es tan fácil de decir en una ley, pero que probablemente no sea tan fácil de concretar en las prácticas cotidianas, educativas, de cualquier tipo, ¿sí? Para nosotros. A ver, ¿qué es lo que opinan como docentes, como profesionales que trabajan con las infancias? ¿Qué significa este derecho? ¿Y desde qué significa este derecho? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que estos enunciados tienen con respecto a quienes trabajamos con las infancias? Y por último, si se animan a responder las anteriores, o si no las responden antes, no importa, también vale responder esta. ¿Qué dificultades y qué obstáculos ustedes pueden identificar para concretar, para promover este derecho en los ámbitos donde ustedes se desenvuelven? Bueno, un derecho que todo niño puede y debe tener, dice Patricia, y no podemos quitarle. Sí, adhiero. El problema es qué significa ese derecho. Tiene que ver con las diferentes instituciones y el Estado debería generar tiempos y espacios de juego. Ahí vamos, Soledad ya nos empieza a dar algunos indicios acerca de lo que significaría esto, ¿no? El Estado es uno de los partícipes que tendría que garantizar por lo menos, como dice Soledad, tiempos y espacios. Soledad Tejedor dice, entiendo el derecho al juego como una responsabilidad adulta en permitírselos, en dar la posibilidad. Y acá aparece la responsabilidad de los adultos, no solamente del Estado, sino de aquellos que estamos teniendo a cargo las infancias. Por un lado, las familias y también todos los profesionales que trabajamos de alguna forma con las infancias. Dice, derecho al juego, dice Denis, imaginación, despertares de los intereses estudiantiles, simulación, dirigir, comunicación. Bueno, interesante, ahí van apareciendo algunas palabras. El derecho al juego está vinculado con la concepción de infancia como sujeto de derecho. Muy bueno, Fabiana, así es. Este juego, desde una perspectiva de derecho, no solamente acota al juego como un derecho, sino a este derecho en el marco de todo el resto de los derechos. Y por supuesto parte esencialmente de concebir a los niños, las niñas, les niñes como sujetos de derecho. Y veremos cómo se van a integrar y complementar con los otros derechos. Si hay un derecho, tiene que haber instituciones públicas que las garantizan. Así es, muy bueno. Así es, y nosotros, tanto aquellos que trabajamos en el sistema escolar o en el sistema educativo formal, tanto como los que también trabajamos en otros contextos educativos no formales o con menos grados de formalización, aquellos que trabajan en salud, en otro tipo de atenciones, también tendrían que conocer y promover este derecho. A ver, ¿quién más se ha animado a acceder libremente a recrear con el otro? Ahí está muy bueno. Bueno, Guzmán es quien hace este aporte. Ahí hay una palabra muy interesante que es acceder, y es una de las condiciones que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Qué posibilidades de acceso tienen los niños y las niñas en los diferentes contextos? Si ese es un acceso que está facilitado, que está permitido, que está obstaculizado. Y otra palabra muy importante es lo de libremente. La libertad es un aspecto muy importante en las condiciones del juego.
Derecho a socializar y a recrearse, dice Ingrid. Ahí lo vamos a ver más adelante. También tiene que ver con esto de aprender y poder jugar con otros, y además de elegir hacerlo de una forma respetuosa. El desarrollo, dice Florencia, el derecho es un necesario para el desarrollo del bienestar y la salud del niño. Así hay muchas investigaciones que van a dar cuenta de las posibilidades, el motor que significa en el juego, en el desarrollo pleno de las infancias, y al mismo tiempo como la contracara, cuáles son algunas limitaciones que podríamos generar si no propiciamos las condiciones de derecho. Voy a dejar de compartir así me ven mientras leemos ahí las. Dice Alejandro, el derecho al juego es fundamental en el desarrollo saludable de niños y niñas, del aprendizaje y la construcción de prácticas de ciudadanía. Está muy bueno poder reconocer la importancia del juego en las construcciones de aprendizaje, y creo que ese es uno de los argumentos que muchos de los que trabajamos en educación recuperamos para poder incluir propuestas lúdicas en los ámbitos educativos. El derecho a vivir las infancias, dice Valeria. El juego, abrir al juego libre. Ahora el juego libre se toma como tiempo muerto, tenemos que plantearle situaciones problemáticas. Qué bueno, Evangelina, tu comentario, porque nos abre a problematizar, y vamos a empezar a discutir sobre eso, porque es necesario. Igual de posibilidades, dice Soledad Chavaza. Hola, Sole. Sí, ahí hay condiciones de igualdad que tenemos que garantizar, y que en muchos casos en esta desigualdad social que existe es difícil poder garantizar, ¿no? Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por poder lograrlo. Bien, a ver, ¿cuáles serían? Voy a hacerles la pregunta, ahí voy a seguir leyendo, pero para que vayan escribiendo porque hay un pequeño delay. Bueno, ¿cuáles son las dificultades y los obstáculos que tenemos como profesionales para poder promover este derecho? A ver, vayan escribiendo en el chat porque como hay un delay, voy a seguir leyendo y así les doy tiempo para que avancemos en esa otra pregunta. Dice Valeria, el derecho al juego para mí es darle al niño el espacio y el tiempo para que ellos puedan jugar, expresarse, descargar energía, sin decirles cómo, sino si es necesario mediar entre ellos. Ahí hay otro punto de problematización y de discusión acerca si los docentes debemos intervenir o no en el juego, ¿sí? Ahí será interesante poder intercambiar opiniones. Por supuesto, creemos que es necesario que tengan tiempos de libertad sin intromisión de los adultos, pero ahí habrá que ver en qué momento y de qué manera podemos concebir la intervención, la mediación de los docentes o de los otros profesionales que estamos a cargo de las infancias. Todos debemos, dice Marce, dice, todos debemos garantizar esos derechos en las diferentes instituciones. Así es, acuerdo totalmente. El juego ejercita una capacidad de destreza de manera libre y para aprender con otros. Es muy importante eso. A mí el tema de aprender con otros me parece genial. A veces no le damos tanta importancia, tanta trascendencia a la existencia de los otros y la posibilidad de aprender con los otros. A veces nosotros le damos más importancia al proceso individual y escasamente a eso que se genera cuando interactúo, comparto, negocio, discuto con los otros, ¿sí? En ese sentido me parece muy importante ese aporte. El juego como actividad primordial del niño, el juego visto como actividad, compartir un momento de creatividad, brindar oportunidades para expresarse libre y creativamente, dice Claudia Sánchez. Ahí hay otro elemento interesante que tiene que ver con la posibilidad de manifestarse
cada uno de los niños y las niñas, y por supuesto hacemos extensivo al resto de los sujetos, cualquiera sea la edad, manifestarse, expresarse, relacionarse, y hay que capitalizar esas posibilidades. El juego es felicidad, dice Cintia Páez. Ah, me parece genial. ¿No? ¿Cómo nos traen los recuerdos, no? Aprender siendo felices alimenta cabezas sanas y libres. No solamente eso, sino que aprender siendo felices nos motiva a seguir aprendiendo, a seguir queriendo aprender desde la libertad, desde la decisión de aprender y no desde la obligación. ¿Y qué mejor que eso? ¿No? Bueno, a ver si aparecieron las dificultades. Entre las dificultades, vamos a ver con las dificultades. Entre las dificultades, más espacios recurrentes están los espacios y tiempos, los recursos materiales. ¿Cuáles serían las dificultades? Sería tal vez la escasez de espacios y tiempos, tal vez la falta de material. Ahí pregunto porque pareciera no... Ahí Cecilia Pérez dice, pero para decir ahí no queda. En algunos casos es necesario enseñar a jugar porque no logran el juego creativo, dice Valeria. Qué interesante esto, enseñar a jugar. Tal vez lo podemos poner como pregunta. ¿Es necesario enseñar a jugar? Y no digo que no, a veces sí. A veces hay que también, algunas infancias hay que deconstruirlas porque hay una gran carga de culturas, incluso algunas imposiciones culturales, manipulaciones y algunos tipos de control que ya se empiezan a evidenciar en los juegos de algunas infancias, y entonces sí es necesario intervenir. Una de las grandes dificultades es la desvalorización social del juego y el lugar minoritario que se le da. Muy bueno, Lourdes. Paicio, sí, tal cual. Adhiero totalmente a tu expresión. Creo que a pesar de que los docentes en general hay una valoración del juego, cuando llega el momento de planificar y de generar instancias en las clases, muchas veces pensemos que es un perder el tiempo, porque el juego demanda mucho tiempo y a veces los procesos de aprendizaje no son tan evidentes. Entonces, además, esto que se conjuga con algunas perspectivas que desvalorizan el juego en pos de otro tipo de aprendizajes y que muchas familias lo expresan, ¿no? Y a veces eso es un obstáculo que debemos vencer. Muchos, dice Evangelina, que acuerda con Niña, muchos directivos piensan que es un tiempo muerto. Y ojalá que entonces acá haya muchos directivos para que puedan cambiar, transformar sus formas de pensar. Sí, lamentablemente a veces, y esto lo vamos a analizar más adelante, hay algunos otros procesos y otros contenidos que son más valorados, pero a la larga vamos a ver que poner en el centro el juego también redunda en muy buenos aprendizajes a posterior. Bien. Uy, ¿cuántos? Por lo menos tienen muchos argumentos de cuáles pueden ser las posibilidades de brindar del juego. Obstáculos, dice. La mirada del adulto. Jugar es solo para. Ah, muy bueno, porque ahí nos va a poner en otra discusión, Patricia Ropelato, esto de concebir que solamente el medio puede ser solo un medio, o el juego puede ser solo un medio, una estrategia para generar otros aprendizajes, y que por ende el juego como un saber en sí mismo tiene escaso valor. ¿Qué pasa cuando no comprenden el objetivo del juego? Y nos tendremos que preguntar, ¿cuando no comprende quién? ¿Nosotros? ¿Los docentes? ¿Los niños y las niñas? ¿Las familias? Habría que ver quiénes son finalmente los quienes no comprenden, ¿no? Lo difícil que se nos vuelve más aún en el contexto que estamos atravesando. Sí,
Hay dos como caras que tal vez podríamos pensar. En algunos contextos, la pandemia y la cuarentena volvió a generar espacios de encuentro con las familias. Pero es verdad que para quienes somos docentes y la virtualidad se nos dificulta muchísimo hacer juegos en la virtualidad, ¿sí? Por lo cual ahí hay un gran desafío también. Las familias, dice Daniela, las familias son las que creen que jugar es perder el tiempo. Hola Soledad Barrera, qué bueno volver a encontrarnos. Qué bueno, Patricia Ropelato dice, soy directora y el juego no puede estar ausente en la jornada escolar. Qué bueno tener equipos directivos que piensen así. Bueno, qué bueno para los docentes que comparten con Patricia esta situación. Dice Leonor, en algunas escuelas no hay mucho material, pero se pide que elaboren sus elementos con reciclado. Estoy trabajando en los juegos tradicionales para volver al pasado y experimentar los juegos de antes. Bueno, sí, yo creo que a veces usamos el tema de los materiales como una excusa. Yo siempre digo que si no tenemos materiales, los niños y las niñas son los primeros que pueden gestionarse juegos con materiales que sacan de cualquier lado, de los que están cerca, de los que están abajo. Así que la posibilidad de poder generar materiales para jugar con elementos reciclados es genial. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Me encanta esta participación, me encantan estos diálogos. Vamos a ver qué es lo que dicen algunos de los documentos eh, que están complementando estas escasas líneas que aparecen en las leyes y que de alguna forma intentan brindar algún tipo de claridad de cómo promover este derecho al juego. Voy a volver a compartir la pantalla y quiero saber si se ve, me avisan. ¿Se ve ahí? Aún no. No, todavía no. Ah, estamos como A lentos. ver si se ve. Ahí va. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Un elemento, un documento que puede ayudarnos a comprender un poco más qué significa este derecho es un documento escrito a posterior de esta convención que intenta aportar otros datos acerca de los sucesivos artículos que enumera la Convención de los Derechos del Niño. Y eso lo pueden conseguir en internet, ponen observaciones generales, y nosotros nos vamos a referir a la observación general número 17, que es la que hace mención acerca del derecho al juego. Esta construcción, esta elaboración, fue originada a partir de la identificación de un escaso reconocimiento por parte de los estados, que son quienes en parte son garantes de este derecho, acerca del escaso reconocimiento de este derecho, acerca de la ausencia de inversiones para poder promover este derecho, la existencia de una legislación débil, ¿sí? Poco explícita, eh, y por ende que donde existen escasos proyectos y programas que promuevan el derecho al juego. Y finalmente porque existe una invisibilidad de los niños y las niñas en la planificación no solamente de las instancias lúdicas, sino en estos proyectos y programas de derecho al juego. Entonces, aparece esta observación general número 17 que nos da un poco de luz acerca de cómo, qué significa este derecho al juego y cuáles son las condiciones que debemos generar para poder promover este derecho.
voy a ir recuperando algunos de los dichos que han compartido en el... Uy, ¿no se cambió? Se cambió a la siguiente... Bien, ahí va. ¿Cuáles son las condiciones? Evidentemente hay que generar, nosotros no solamente como padres, madres, tutores, tíos, tías, familias, abuelos, abuelas, quienes sean, quienes acompañamos la infancia, tanto los profesionales y las profesionales que acompañamos la infancia, tendremos que generar condiciones para la promoción de este derecho. Una de esas condiciones es la igualdad, ¿no? Y un poco recién mencionaban ahí en el chat. Igualdad que es fácil en algunos contextos, pero en otras comunidades minoritarias, zonas vulneradas, minoridades étnicas o religiosas o comunidades originarias, no tienen esa igualdad o esa posibilidad de acceso, por lo cual ahí habría que ver de qué manera poder generarlo. Otra mención que se hace acá y que tiene que ver con una de las características del juego definidas por Huizinga es que el juego tiene que responder al fin en sí mismo. ¿Qué significa un fin en sí mismo? Un fin en sí mismo significa que no es necesario tener otra razón para jugar que el solo hecho de jugar, que el placer que genera el jugar. Esta característica, enunciada por Huizinga, ha generado numerosos debates al interior de la comunidad investigativa y educativa acerca si cuando nosotros lo proponemos como un medio para enseñar otros objetivos, esa actividad o esa propuesta deja de ser juego. Entonces yo voy a adelantar. Para algunos autores, los juegos con una intencionalidad educativa dejan de ser juegos. Para otros, en los cuales me incluyo, lo que nosotros hacemos como docentes o en los diferentes contextos es una propuesta lúdica, ¿sí? Es una invitación. Y en el reconocimiento de la libertad y la voluntad, que es una condición que también enuncia Huizinga y que tenemos que tener en cuenta, en este reconocimiento que el sujeto puede acceder libremente y voluntariamente a jugar, cuando los sujetos que son invitados aceptan jugar, esa propuesta se convierte en un juego. Pero además, esta característica nos compromete como docentes a pensar que aun cuando nosotros tengamos otras intenciones al abordar el juego, para quienes juegan tiene que prevalecer el fin en sí mismo, el placer por jugar. ¿Sí? A veces nos olvidamos de eso. Es necesario también una adecuación de los juegos a cada sujeto, a los grupos y a los contextos. Es necesario, y acá recupero también algunas ideas que compartían los compañeros y las compañeras en el chat, que tiene que promover un desarrollo de los sujetos y un disfrute pleno, ¿no? Y un poco vuelvo a esto del fin en sí mismo. Tiene que ser propuesta desde una variedad de lógicas y tipologías de juego. Esto yo lo combino con un concepto que le llamo yo universos lúdicos, que es todo aquello que existe y que además podría existir, pero todavía no ha sido pensado. Entonces, esto abre la posibilidad de pensar nuevos juegos, nuevas estructuras, nuevas formas de jugar, diferentes a las hegemónicas, diferentes a lo que siempre hacemos, no por negarlo, sino por ampliar las posibilidades de jugar. Esencialmente hay que generar una situación de seguridad, no solamente en torno a los riesgos que podrían contener algunos contextos, sino también, como dice Pavía, un espacio y un entorno de confianza y de permiso. Confianza de que no me va a suceder nada malo en este juego, pero además que tengo permitido jugar, ¿no? Que no voy a ser castigado, que no voy a ser condenado de ninguna manera. Y esencialmente también que va a permitirse el protagonismo de los niños, que no van a ser solamente meros ejecutores de las decisiones
de un docente, de un entrenador, de alguien que está a cargo. Un aspecto también muy interesante que brinda este documento de las observaciones generales en torno al artículo 17 es que hace una exclusiva mención acerca de la relación que se deben establecer también con los otros derechos. No es solo el derecho al juego, es el derecho al juego que complementa y fortalece también el logro de los otros derechos contemplados en la Convención, ¿sí? El derecho a la no discriminación, el derecho al interés superior del niño, a tener una vida y una supervivencia en pos de un desarrollo pleno y completo del niño, a ser escuchado, a tener una libertad de expresión, a poseer una libertad de asociación con quien voy a jugar, a recibir información, a poder acceder a instalaciones y entornos accesibles e inclusivos. Por supuesto, y no es menor, a acceder a una educación de calidad, al reconocimiento de culturas minoritarias, y podríamos seguir enumerando los otros derechos. El juego también tiene que fortalecer el logro y la consecución de los otros derechos. Y de alguna forma están atados unos a los otros, porque si no garantizamos el derecho a la identidad, a la no discriminación, a una condición de vida digna, evidentemente el derecho al juego también va a estar limitado y empobrecido. ¿Qué es lo que dice? Y acá vamos a especificar un poco más en cuáles son las condiciones que deberíamos generar, no solamente como docente, sino el Estado como promotor. Y acá voy a recuperar y a valorar estas jornadas que ha generado la municipalidad y en torno al juego, porque tiene que ver con esto, ¿no? Un Estado que se preocupa por brindar información, capacitación, formas de tomar conciencia, de discutir y de pensar alternativas para promover este derecho. En este caso, las condiciones que podríamos generar tienen que ver con sujetos, niños y niñas libres de estrés. ¿Sí? Habría que ver cuántos de ellos pueden lograrlo. Libres de exclusión, de prejuicios y de discriminación. Y esto, digamos, parece fácil, parece que todos lo cumplimos, pero llegado la hora de jugar, muchas veces en los juegos el que pierde sale. Y entonces ahí hay una primera exclusión. Cuando hay culpas, cuando hay condenas acerca de aquel niño o aquella niña que es menos hábil, que conoce menos, o que juega diferente, generada por una discriminación o por los prejuicios existentes, ya ahí, por más que se esté jugando, la condición del derecho ya está siendo restringida. Un entorno sin daño o violencia, no solamente física, sino también simbólica. Un entorno libre de desechos, de contaminación, de tráfico y de otros peligros. Cada vez la preocupación por las grandes ciudades, por espacios cada vez en menor cantidad y menor posibilidad de acceso a espacios públicos, nos tienen que llamar la atención para generar nuevos espacios, ¿sí? O para posibilitar el acceso a aquellos otros espacios. La posibilidad de generar un descanso adecuado de los niños y las niñas, disponer de algún tiempo libre, sin actividades impuestas. Eso también, a pesar de que muchos creen, en algunas infancias es difícil de encontrar. En este punto, también relacionado con el anterior, tiempo y espacio accesible para jugar, oportunidades para jugar al aire libre, en un entorno diverso y estimulante, y en estos tiempos de pandemia, de cuarentena y reclusión, nuevamente hay que reconstruir los espacios de juego al aire libre y con otros que se han visto desfavorecidos durante el tiempo de distanciamiento, de aislamiento y distanciamiento. Oportunidades para experimentar e interactuar
en entornos naturales, aunque vivamos en medio de la ciudad y de la urbe, tenemos que encontrar algunos espacios con naturaleza donde se pueda jugar en esos entornos. Posibilidades para crear y transformar el mundo, para poner en juego la imaginación, el lenguaje, las relaciones, y en el marco de los juegos también acceder al patrimonio cultural y artístico de cada comunidad, de cada cultura, y además poder participar creando, recreando esos patrimonios. Generar una participación activa de los niños y esencialmente también poder posibilitar el reconocimiento de este derecho de los padres, madres, familias, profesionales y trabajadores de las infancias y de toda la sociedad en su conjunto. Por eso es tan importante estas jornadas de capacitación, de difusión, de distribución del conocimiento en diferentes niveles, no solamente para nosotros, sino para la sociedad en general. Nosotros también tenemos que ser multiplicadores de este discurso hacia las familias y al resto de la sociedad. Ahora, también es necesario reconocer que hay dificultades y obstáculos. Las concentraciones urbanas, con cada vez menos baldíos, menos posibilidades de jugar en la calle, plazas menos seguras, ¿no? La violencia de algunos entornos, la insalubridad y la contaminación de otros, la comercialización del juego, la industria que impone necesidades que por supuesto son generadas por la propia industria acerca del juego, el trabajo infantil, que no es solamente aquel que está en la calle, sino también aquel que está en los hogares, menos visible, pero en el cuidado de los hermanitos o de las tareas domésticas. Y no es menos las exigencias que muchas familias generan en relación al educativo, al éxito académico, a la imposición excesiva de actividades extraprogramáticas en horarios absolutamente programados, estructurados y que cubren todo el tiempo de las infancias. La resistencia del uso de los espacios públicos por parte de los niños. Más de una vez hemos identificado plazas en las cuales no se puede jugar, recreos, espacios escolares que tampoco se pueden jugar, y cuántos otros espacios. La falta del reconocimiento y la importancia del juego. En algunos casos incluso la sobreprotección y el control excesivo impiden la exploración y el juego libre en la libertad de la estimulación y de la prueba y del desafío. La falta de acceso a la naturaleza en general, el olvido del derecho al juego en algunos programas de desarrollo, de nutrición, de atención a las infancias, ¿no? Pareciera que este pequeño apartado del derecho al juego no es importante para ser incluido en algunos programas. Por supuesto, la falta de inversión, y no es menos este papel importante que han empezado a adquirir los medios de comunicación, la virtualidad, los medios de tecnología, ¿no? No podemos dejar de contemplar esas dificultades. Frente a todo eso, que es una gran dificultad, yo les pregunto, y ahora volvemos a participar ahí en el chat. Desde todas estas condiciones que tenemos que generar, y a partir de todas estas dificultades y obstáculos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos promover este derecho? ¿Qué ideas surgen? A ver. Voy a esperar ahí la participación en el chat. A ver cuáles son las ideas son muchas preguntas.
Son muchas preguntas como muy interesantes, así es que vamos a darles un ratito como para que la gente vaya diciendo, vaya escribiendo. Ahí empiezan, ahí van a empezar a Y acá decirte. no importa lo loco que parezcan las ideas. Yo siempre digo que un buen punto de partida son incluso aquellas ideas que parecen alocadas, utópicas, a veces nos dan pie para generar nuevas propuestas. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen en las clases? ¿Qué hacen en los entornos? ¿Qué hacen en los lugares donde trabajan? ¿Qué podríamos hacer? Recolectar sus propios juegos y armar un compilado. Ah, muy buena esa propuesta. Sí, muy buena. Ahí me parece que hay que empezar cada uno de ustedes tiene que empezar a enumerar y enlistar y vamos a hacer luego alguna producción. Generando nuevos espacios, refuncionar la institución. Sí, vamos por más. Saquemos los bancos, hagamos juego en todas las materias, abramos los espacios de juego en los recreos, dejemos de limitar y prohibir el juego, vamos por todo. Cambiar nuestro pensamiento sobre el juego. Ah, sí, bueno, yo creo que es una de las primeras acciones que tenemos que hacer, ¿no? Revisar nuestras propias creencias. A veces nosotros partimos de nuestros propios prejuicios pensando que va a ser un perder el tiempo, que no se van a aprender, que no va a funcionar, que a los padres no les va a gustar, que a los directivos lo van a condenar. Bueno, hay que empezar a derribar los propios prejuicios y empezar a animarse. ¿Mm? Defender, garantizar el tiempo y espacio de juego en las instituciones educativas. Sí, yo creo que es necesario que nos pongamos ahí la camiseta y para hacerlo la única forma de defenderlo es teniendo argumentos consistentes, coherentes, pero además poder también en estos argumentos generar una toma de conciencia, una información y una toma de conciencia en nosotros también. Generar espacios para el juego, jugar junto a nuestros alumnos y ser niños nuevamente, dice Marcela Cusumano. Bueno, a mí me parece genial esto de jugar juntos, porque jugar juntos con nuestros niños, niñas, adolescentes, quienes sean, también es darle valor desde nuestras propias prácticas. Significa animarnos a jugar, darle el valor que merece y por ende yo me pongo pongo el cuerpo en el juego y me pongo al mismo nivel de jugador que los niños y las niñas. Y voy a hacer solo una breve aclaración. No hace falta volver a ser niños. Podemos jugar desde nuestras experiencias de adultos. No nos quita ni seriedad, ni valor, ni respeto, ni autoridad. Es muy bueno volver a lo que sentíamos como era cuando éramos niños, pero ojalá que desde nuestra situación de adulto podamos sentir ese placer y ese disfrute. No hace falta ser niños para jugar, hay que animarse a jugar también como adultos. El espacio escuela como institución socializadora debe promover el juego, ya que muchos niños pasan mucho tiempo con las tecnologías y ya no juegan con el otro, dice Paola Gutiérrez. Ahí hay un argumento de por qué es necesario generar instancias de juego en la escuela. No solamente porque promueve el desarrollo de los sujetos en su plenitud y no solamente en un aspecto, sino en los múltiples aspectos que constituyen a los sujetos, también en los aprendizajes, pero además también porque en muchos casos se está dejando de jugar motriz, corporal, presencialmente con otros. Y en esta pérdida del jugar con otros, también se ve influenciado el desarrollo que se genera en los sujetos a partir de esta interacción con otros. Entonces, hay un argumento potente que nos da la compañera. Proponer en el equipo propuestas enriquecidas, articuladas entre los docentes. Uy, genial.
esto de la interdisciplinariedad, del trabajo compartido con otros docentes, de generar proyectos donde cada uno de los docentes pueda aportar desde su materia, además de sus experiencias de juego y sus conocimientos de juegos, es genial. Ay, que se me pasó. Habilitar tiempo y ser parte del juego, enseñar a jugar jugando, nuevas reglas sobre juegos conocidos. Voy ahí. Liberar, dice Gabriela, iniciar cada encuentro ya sea con las familias y docentes con un juego, como apertura de la jornada, una forma de liberar emociones. Uy, qué bueno sería eso. Proponer en la escuela los recreos, que los recreos sea exclusivo el juego. Para eso también habría que brindarle un espacio, ¿no? A veces nos ha pasado en algunas instituciones que nos cubren el espacio, el patio o los espacios de libres, lo cubren con el mástil que está en el medio, a mí me pasó en una de las escuelas, con más aulas, y cada vez tenemos menos espacios para jugar, ¿sí? Porque pareciera que solo las aulas son importantes, ¿sí? Entonces ahí también hay que defender esos espacios. Y no descontemos que además dentro de las aulas también es un espacio genial para jugar. Hay proyectos de patios. Bueno, habrá que ver qué significa esos proyectos de patio, ¿no? Y ahí vamos a ver qué significa. Hay muy buenos proyectos, calculo, de patios para promover el juego, y hay algunos otros proyectos, los vamos a analizar como ahí más deteniendo, que intentan más que promover el juego es disciplinarlo. Y ahí vamos a ver que de nuevo se atenta contra este derecho. Entonces habría que analizar eso con mayor profundidad. Generar espacios de reflexión. Dice, bueno, el general Manuel Belgrano dice. María Yelén Latorre dice, saberse sujeto lúdico. Bueno, me parece genial esa expresión. Reconocernos como sujetos lúdicos. Fortalecer los vínculos jugando, dejar que ellos formen nuevas reglas sobre juegos conocidos, dice Marcos Rivas. Eso está muy bueno porque nos permite salirnos de la repetición del juego como es siempre o como se juega siempre, para embarcarnos en nuevas construcciones, en nuevas reglas, desde el protagonismo de los niños. Participar con los juegos del... participar con los chicos en el juego, dice María Inés Airasca, ellos se reprenden porque valoran y ven, cuando el profe, la seño, la profe, la médica, la nutricionista, la persona que me cuida, cualquiera de los trabajadores y las trabajadoras se pone a jugar, es un reconocimiento, un valor, un disfrute de aquellos niños que pueden compartir con nosotros. Dejarlo que cada estudiante proponga juegos que sean de su agrado y trasladar esos juegos a compartir con sus compañeros en los recreos. Pintar todo el centro educativo con juegos. Me parece genial, Mónica. Mónica Fontana. No solamente me parece genial porque recupera las propuestas de los niños y entonces nos saca a nosotros de ser quienes pensamos los juegos que creemos que van a ser válidos, que van a ser los correctos, para darles ahí el protagonismo de la palabra y la decisión a los niños y las niñas. Romper con viejos paradigmas de enseñanza. Sí, por supuesto, es necesario. Sí, no tenerle miedo al movimiento y al desplazamiento. De una, Fabiana Abreu. Ahí hay algo que nos da un poco de temor a los docentes, que tiene que ver con el aparente desorden que se genera en los juegos, ¿no? Y digo aparente desorden porque es aparente para quien no está participando del juego, para quien pasa y ve que están todos desordenados, corriendo, riéndose, gritando, ¿no? Digo aparente porque es aparente solamente porque en ese juego hay mucha organización, se cumplen objetivos, se cumplen reglas. Entonces también es vencer al miedo a ese aparente desorden, a creer que la mejor clase es la más callada, la más ordenada, la más inmóvil, ¿no?
A veces hay que aceptar esos desafíos, vencer el miedo a la incertidumbre, porque no sé qué es lo que va a pasar, y animarse. Tener aprendizajes para la vida, socializa, empatía, aprendizajes significativos, dice Gabriela. Escenarios lúdicos, espacios multitareas, me encantan esas expresiones. En buena hora, bueno, ¿cómo vamos a construir escenarios lúdicos? Organizar jornadas de juego una vez al mes en la escuela. Si fuera yo ya las estaría contratando, contratando a las docentes que están proponiendo esto. Sí, no sé, ahí es muy bueno organizar jornadas específicamente del juego. Se hace difícil organizar todos los meses una jornada. Si fuera factible sería genial. Pero de todas formas no quita que también se pueden incluir juegos en las clases y no hace falta hacer jornadas tan rimbombantes. Ojalá pudiéramos combinar eso, ¿no? En las posibilidades. Yo más de ser docente, dice Marcos, también puedo ser jugador y bajar al nivel del niño, no solo como jugador, sino como par. Sí, se puede bajar al nivel del niño, también se puede bajar desde nuestra posibilidad de ser docentes, porque como docentes tenemos otras perspectivas y otros conocimientos que pueden también empezar a generar nuevos cambios, nuevos caminos en los juegos. No para imponer, sino para despertar nuevas formas de jugar, para problematizar algunos aspectos que los niños y las niñas traen como naturalizados y normalizados, ¿no? Cuando aparece la discriminación por género, es necesario, sí o sí, intervenir, no solamente como jugador, sino como docente, ¿sí? Estamos limitados para que los niños jueguen todos juntos, como antes. ¡Ay, sí, de una! Es una gran limitación y que lo estamos sintiendo. No solamente nosotros como docentes, sino los niños y las niñas. Esto de mantener la distancia, no poder darnos las manos, no compartir los elementos, sí, de una. Pero lo mismo, bueno, habrá que pensar otros juegos hasta que podamos volver a encontrarnos, abrazarnos y tocarnos. Me piden mis alumnos, dice, me piden jugar con nosotros. Genial. Cuestionar el escaso lugar del juego en el diseño curricular. Lourdes, uno podría cuestionarlo, pero en realidad habría que ver si es escaso el juego en el diseño curricular. Por lo menos en el diseño curricular de la provincia de Córdoba el espacio no es escaso. Hay una mención interesante de la importancia del juego. Tal vez nosotros no somos quienes estemos generando en nuestras planificaciones el lugar al juego, ¿sí? Por supuesto que siempre en los diseños podría tener más presencia el juego, sí. Ahora, no podemos decir que nos está limitando. Ahí nosotros tenemos una responsabilidad y además el poder de incluir el juego en nuestras propuestas educativas. Comprometernos en la planificación de las señas para la diversión lúdica, dice Maricel, sí. Organizar una kermés como se hacía antes, era hermoso cuando llegaba ese día, la escuela se transformaba en un espacio solo de juego, dice Elena Ordóñez. Bueno, hay muchas ideas, vayan ahí anotando, porque es necesario que empecemos a generar esos cambios. Como facilitadores lúdicos, dice Silvina Nieto. A brindar espacios lúdicos descontracturados, con materiales diversos también descontracturados, y fomentar el juego y la imaginación, dice Mariela Medina y Joaquín Núñez. Nimia dice, cada escuela debería tener un proyecto institucional del juego para brindar a nuestros alumnos este derecho. Adhiero absolutamente. A lo mejor un proyecto específicamente de juego, un proyecto para promover, informar y construir este derecho al juego desde cada una de las materias. A lo mejor en el PEI puede haber menciones, digamos, en la institución tendría que habilitar esos espacios y generar nuevas instancias de juego en cada uno de los ámbitos. Demostrar, dice Denise, apertura en nuestra actitud como docente que se divierte sobre nuestro posicionamiento. Debemos participar
involucrarnos en el error, divirtiéndonos, y animarse. Me parece genial esto del error. Por supuesto que hay que animarse a equivocarse. Y bueno, asumir que también en el juego hay errores y en las propuestas nuestras también, y que de ahí, siempre que los analicemos, podemos aprender, ¿no? Se puede capitalizar y aprender mucho de los errores. Transformar los patios de las escuelas. Ahí hay muchas ideas, creo que es necesario ponerlas en práctica. Yo voy a presentar ahora algunas de las dificultades que aparecen a partir de algunos estudios que hemos hecho acerca de las dificultades que se generan en los entornos educativos. Y esto es para poder visibilizar y asumir una posición crítica en torno al juego. No creernos que por el solo hecho de propiciar espacios y momentos de juego ya estamos garantizando este derecho. A veces lo hacemos y hay algunas restricciones que ya hemos mencionado acerca de este derecho. Entonces, cuando uno quiere incluir el juego, vamos a tener algunas posibilidades, pero también algunas dificultades, como decíamos antes. Una de las posibilidades es el reconocimiento desde este marco legal del juego como un derecho, de los sujetos, de los niños como sujetos de derechos, y de ciertas características que ya nos están avalando, no solamente desde el marco legal, sino desde los diseños curriculares, ya nos están avalando para que nosotros hagamos propuestas desde esta perspectiva de derechos. Pero al mismo tiempo es necesario reconocer que hay algunas otras dificultades. Por un lado, que ya lo había mencionado, la desvalorización del juego. Hay una desvalorización algunos en el ámbito educativo, a partir de, como ustedes bien dijeron, a partir de los propios docentes, de los equipos directivos, de las familias. Incluso hay como una naturalización, ¿no? Hay un cuestionamiento a partir de que el juego pareciera que es natural y entonces no es necesario enseñar ni promover, ¿no? Y contra eso uno tiene que también que luchar. Pavía nos invita a pensar acerca de la instrumentalización del juego en los ámbitos educativos. ¿Qué significa esto? La instrumentalización es una crítica que hace este autor acerca de concebir el juego como un medio de aprendizaje que deja de percibir al jugador y a los procesos de juego para solo poner el foco en el objetivo que el docente persigue. Entonces, en realidad dejo de atender que esa propuesta lúdica o que eso que queríamos que fuera un juego, en realidad termina no siéndolo. Y por ende atenta contra el derecho al jugar, por más que creamos nosotros que lo que planteamos era un juego. Las exclusiones, que yo ya mencioné, exclusiones desde el solo hecho de una lógica que quien pierde sale. Digamos, hay muchos juegos tradicionales que tienen esta lógica y que están poco cuestionados, poco problematizados. Y una cosa es que estos juegos sucedan en el marco de los juegos espontáneos de las infancias, y otra cosa es que seamos los docentes y los profesionales de las infancias quienes propongan juegos que excluyan a los niños y las niñas, y por ende en esta exclusión también se los deja de lado de las posibilidades de aprender y desarrollarse de esas instancias lúdicas. Y acá voy a entrar en un tema que yo le llamo una perspectiva desde la colonialidad del juego, que también va a limitar y a restringir estas posibilidades de acceso al derecho al juego. Y esto solamente este cuadro que menciona y resalta los aspectos en los que incide el juego en el desarrollo del sujeto. Digo, para que no pensemos que desmerecemos el juego. Por lo contrario, hay numerosas publicaciones, textos, fuentes de información que nos están hablando de todos los beneficios, los aportes y las posibilidades
que nos brinda el juego en el desarrollo de los sujetos, tanto en lo motriz, como en lo social, como en lo intelectual, cognitivo y en lo afectivo moral. No lo voy a mencionar porque ustedes seguramente ya lo saben, porque además quien no lo recuerde puede acceder a numerosas fuentes de información, pero quiero que esto quede grabado, que yo adhiero siempre al juego y promuevo siempre el juego en este reconocimiento. No quita que yo tenga que hacer una mirada crítica de qué sucede en el juego en los ámbitos educativos, ¿no? Y acá está la siguiente invitación, ¿no? Una invitación a problematizar. En la educación el juego es en la mayor proporción es una estrategia metodológica, un vehículo, un instrumento, un medio para promover determinados desarrollos, determinados aprendizajes. Muchas veces, y recuperando esta crítica que hacía Pavía, que le llamaba la instrumentalización, en este afán de promover el desarrollo, de generar determinados aprendizajes en torno a ciertos contenidos y objetivos, perdemos de vista que el juego y quien juega son una unidad. No podemos ver solo el juego. Es necesario ver a quienes juegan y los procesos que se constituyan en ese jugar. Entonces, esta desatención de quienes juegan generan esta llamada instrumentalización del juego, y en esta instrumentalización se pierden algunas de las características esenciales, dice Rivero, del juego. Por un lado, la libertad. Si yo brindo una propuesta lúdica que tiene intención de lograr ciertos objetivos, todos tienen que jugar. No hay posibilidad de decir que no. Ahí ya estamos atentando contra el primer rasgo esencial, que es la libertad. Sí o sí tiene que aparecer el disfrute y el placer de alguna manera. Y digo, ¿pensamos si estamos generando eso en cada instancia de juego que proponemos? ¿Observamos si hay rasgos y evidencia de que quienes están realizando la actividad, para esas personas es algo lúdico? ¿Brindamos protagonismo en el sentido de dar la posibilidad de tomar decisiones en el juego? ¿O los niños y las niñas son solo meros ejecutores de las decisiones de los propios docentes? ¿Brindamos posibilidades de creatividad, de construcción, de modificación, de transformación? ¿O queremos que se siga jugando como yo creo que se debe jugar? Hay una serie de preguntas que nos ayudan a pensar en qué medida estamos aportando a este derecho al juego, ¿no? Y a ver en qué medida estamos restringiendo este derecho al juego. Esta pérdida de la unidad, de la visión de la unidad del jugador y del juego, se focaliza solamente en un aspecto del juego y desatiende el proceso integral del juego. Y acá voy a abordar lo que yo le llamé la colonialidad del juego. ¿Sí? Hay una perspectiva crítica que deriva de un movimiento de pensamiento generado por filósofos, etnógrafos, historiadores, politólogos, que digamos, construyeron esta idea de una colonialidad como un sistema de ideas y de valores que siguen imponiendo una desigualdad y una dominación aún después de la descolonización americana, ¿no? Dice, después de el logro de la libertad de los pueblos americanos, latinoamericanos, continuamos viviendo en una cierta colonialidad, dice Quijano, Dussel y numerosos otros autores y autoras. Una colonialidad que depende de una mirada capitalista europea, ¿sí? Donde impone ciertos modos de ser.
Y acá voy a recuperar estas ideas para poder analizar, y bueno, ¿cómo aparece esta colonialidad en el juego en los ámbitos educativos? Por un lado, ahí en el cuadro color turquesa, ahí hay una búsqueda en los ámbitos educativos de la eficiencia y la productividad, también relacionada con un cierto capitalismo, ¿no? Que también atraviesa las paredes de la educación. Necesitamos que se aprenda rápido y eficientemente. Necesitamos responder a las pruebas que estandarizan, ¿no? Y nos dicen qué debemos saber, ¿no? Y por ende, hay una desvalorización del juego, porque el juego demanda tiempo, porque en el juego parece que no se aprende, porque el juego requiere otros saberes que a lo mejor no son tan legitimados o tan válidos en el ámbito educativo. También esta eficiencia genera restricciones de la aparición del juego en determinadas clases, en determinados ámbitos, en determinados espacios, en determinados tiempos. La instrumentalización, que ya hablamos, ¿no? Esto de que el juego puede aparecer como un medio y por ende desatiendo los aspectos procesuales y subjetivos del juego. Y en algunos casos, el juego solo aparece en los tiempos residuales. Luego que ya se abordaron los contenidos importantes o valorados, ¿no? Y nos tenemos que preguntar, ¿y quién define cuáles son esos contenidos importantes y valorados? ¿Y bajo qué criterios? ¿No? Un segundo punto que habla esta propuesta ideológica es, ellos enuncian la existencia de una colonialidad de poder. Hay una imposición y una legitimación de ciertos poderes, ¿no? En el caso del juego, en los ámbitos educativos, la jerarquía entre quien propone el juego y quien es el docente genera una distancia, ¿sí? Y en esta distancia no solamente la distancia está incluso acentuada por un control que genera el docente para que no se salgan, no se desordenen, para que hagan lo que yo quiero, ¿no? Un disciplinamiento incluso del juego, que se juegue así, porque así es la forma correcta de jugar, porque así es el modo eficiente de jugar, porque así se juega y no se juega de otra forma, ¿no? Hay en muchos casos, una búsqueda del disciplinamiento del juego, en vez de un cuestionamiento, una transformación, una revelación frente a esto. Y en muchos casos esto también tiene que ver con una reproducción, ¿sí? Creemos que los juegos solamente se juegan de una sola manera, o que esa es la mejor manera, y en tanto esas creencias lo que tratamos de hacer es que los niños y las niñas reproduzcan más que construyan las instancias de juego. Un tercer aspecto, un tercer eje que enuncia este movimiento es la colonialidad del saber. Hay una valoración por un determinado tipo de saber, un saber académico, un saber científico, un saber, un conocimiento validado por aquellos que están en el poder. Por ende, los otros saberes que pueden ser construidos de diferentes formas, desde diferentes cosmovisiones, de otras maneras, y son considerados menos valiosos. Por ende, el saber lúdico, el saber del juego es menos valioso. En este sentido, además, el saber lúdico pareciera que no nos aporta para la vida práctica luego, para cuando seamos adultos. No, hay una idea que la educación nos prepara para la vida del adulto, y entonces, ¿por qué el juego nos tendría que preparar y de qué manera para eso? Hay ahí un planteamiento que dificulta el poder reconocer la validez de los saberes lúdicos. Entonces hay un desconocimiento de los saberes lúdicos que los niños y las niñas traen, construyen y transforman, y entonces solo imponemos los saberes que consideramos válidos. Un tercer eje que proponen estos autores es la colonialidad del ser, ¿no? Y acá
vamos a analizar a quiénes son los jugadores y jugadoras. Hay una discriminación, una exclusión, una forma de relegar a muchos de los jugadores y de las jugadoras, una dificultad de acceso al juego. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido jugar o evitamos jugar porque son juegos de niñas o de niños? Y ahí hay una primera discriminación en torno al género que sí o sí nos tiene que invitar a intervenir, problematizar y ampliar estas posibilidades de considerar el juego más allá de los géneros. Aquellas exclusiones que se da con los niños y niñas menos hábiles, menos fuertes, tal vez más honestos, que prefieren otros juegos. Ahí hay una mirada que hay que volver a pensar. Y acá también yo quiero ahí como proponer el pensarnos como docentes, cómo estamos atravesados como sujetos, que hemos sido educados y criados en un modo de pensar muy colonial. ¿De qué manera estamos colonizados? ¿Qué pensamientos, qué creencias y qué prácticas podrían dar evidencia de esta colonialidad? Ahí es necesaria una mirada introspectiva y problematizadora de cada uno de nosotros, porque si nosotros no podemos identificar esto, tampoco vamos a poder generar un cambio en los contextos donde trabajamos. Pero bueno, ya como he hablado mucho y no quiero ahí aburrirlos, entonces a partir de esto que yo he planteado, la idea es que me cuenten qué pensamientos, a medida que yo fui hablando, qué pensamientos les surgieron, qué ideas, qué preguntas, qué anécdotas, qué opiniones les surgió esto que yo estoy comentando. Si alguno me puede decir cuál es la situación de cada uno o en general de los docentes, ¿sí? Y desde estas perspectivas, qué posibilidades de incidir tenemos, ¿sí? A ver, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si pueden agregar otros aspectos, ahí los invito a pensar, a discutir, a debatir estas ideas que yo compartí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay mucho para decir, ¿no? Y para los que piden el material, yo les puedo acercar a través de la dirección de aprendizaje y desarrollo, les puedo acercar, por supuesto, la presentación, pero la presentación por ahí no dice tanto, más que, bueno, me pueden seguramente volver a escuchar porque seguramente va a quedar grabado. Hay un par de artículos que a lo mejor los invitan, no dice exactamente lo mismo, pero hay un par de artículos que yo he escrito que a lo mejor les puede servir, no solamente para fortalecer los argumentos y los fundamentos teóricos, sino para también fortalecer esas ideas que ya han florecido en ese chat y ojalá que se pongan en práctica en más de un caso. Jugar es solo para niños, jugar es perder el tiempo. Silvia, sí, estos prejuicios, yo siempre digo, estos prejuicios son los primeros que tenemos que derribar. Y siempre digo, los adultos perdemos muchas veces la capacidad de jugar, porque justamente estamos atados a estos prejuicios. Bueno, animemos a jugar, nos animamos a jugar. Y yo siempre digo, no solamente nos animemos a jugar con los niños y las niñas, también nos animamos a jugar con nuestros amigos y nuestras amigas, con nuestras parejas, con nuestra familia. Digamos, hay que reivindicar el lugar del juego, porque somos jugadores. Algunos muy olvidados de esa capacidad lúdica. Dice Eugenia, a mí me generó iniciativa, ganas de poner en práctica el juego. ¡Ay, feliz yo! Muy bien. Y pensaba en los temas del diseño curricular y ver cómo plantear los juegos. Qué bueno si ustedes pueden volver al diseño, a releerlo, ya con esta otra perspectiva, para ver cuáles son las posibilidades que nos brinda, cuáles son los argumentos.
volver a leerlo ya con otra perspectiva también es resignificarlo, y volver a construir y revisar nuestras propias planificaciones y prácticas es genial. Andrea Barragán, que ahora me aclaro que no es el general Manuel Belgrano, dice: me parece que el juego es un espacio apropiado para repensar y reflexionar otros derechos. Sí, en buena hora, y esa es la idea. Ojalá que no sea solamente centrado en el derecho al juego, sino que nos permita fortalecer los otros derechos. Problematizar lo naturalizado, sí, por supuesto. Creo que esa es la base de donde tenemos que partir. Dice Patricia: pensar un proyecto de juego institucional, que el juego esté presente en el PEI y en el PCI institucional. Bueno, ahora cuando vuelvan a revisarlo y a redactarlo, a ver si pueden incluir estas propuestas. Enseñarles a las familias la importancia del juego, por supuesto. Yo siempre digo que los que somos docentes, no solamente somos docentes de los niños y las niñas, sino también de aquellos que acompañan esto. Entonces también informar sobre qué hacemos y por qué hacemos, y la importancia de estos temas también es una forma de multiplicar el conocimiento, la defensa y la promoción de este derecho. Dice: gracias Lilia, Vanessa, por todo lo que nos hace reflexionar y pensar y volar, abriendo la imaginación para jugar. Me encanta. Vuelen, vuelen, abran esas alas y vuelen la imaginación, que es la forma de poder animarse. En mi escuela no veo docentes jugando, solo controlando, dice Ingrid. Sí, yo creo que es más frecuente de lo que uno piensa, ¿sí? El docente como un controlador más que como un habilitador. Hay uno de los artículos donde dice: así no se juega, un artículo que acompañé a dos colegas, también nos puede hacer reflexionar de cómo los docentes y las instituciones limitan el juego en los recreos, por ejemplo, pero que se puede hacer extensivo a otro. ¿De qué manera hay una restricción? También es interesante. No se pierde el tiempo, yo soy uno más del grupo, dice Mónica Fontana. Es más, ellos disfrutan cuando ven a su seño participar de los juegos. Sí, adhiero, por supuesto que sí. Noelia dice: sin lugar a dudas, involucrar a las familias en esta mirada sobre el juego para que comprendan la importancia y apoyen las propuestas. Y no solamente apoyen las propuestas, sino que también ellos se animen a generar propuestas y espacios de encuentro. Generar espacio y tiempo entre los docentes para recuperar esa capacidad lúdica. Miren si podemos hacer una reunión de docentes, un taller docente donde compartamos juegos. Sería genial. Porque no solamente podemos compartir juegos vivenciándolos nosotros, que no es lo mismo. No es lo mismo un juego vivenciado que un juego que lo leí o que me contaron, ¿no? Ahí hay parte de esta experiencia lúdica que un término que yo acuño recuperando la idea de experiencia de la Rosa, ¿no? Aquellas experiencias lúdicas que nos transforman, nos constituyen, nos emocionan. Ojalá pudiéramos generar eso en nosotros mismos para que pudiéramos de alguna forma expresar y transmitir esta pasión. Permitirnos ser libres jugando, sí. Así como realizamos jornadas de ESI y realizar jornadas de juego, dice Patricia, sí. La mirada de un niño jugando y disfrutando libremente es el motor para seguir pensando y planificando, desarrollando nuestra tarea cotidiana. Sí, observo muchas las reacciones. Uno por ahí se pierde la posibilidad de observar gestos corporales, desplazamientos, la expresividad de las emociones, lo que se dicen entre ellos. Bueno, prestar atención a todo eso que vamos logrando y gestionando con los juegos. Es genial porque nos abre a seguir pensando. El juego libre libera, dice Juliet Gómez, o Julieta Gómez. El juego nos conecta con la creatividad, la pasión, la esencia del ser con el otro. La importancia del juego colaborativo ante el juego competitivo, muy bueno esto. Tiene que ver también con incluir lógicas diferentes, que no siempre sean los juegos competitivos, que no siempre sean los juegos tradicionales que siempre jugamos. Ahí Pavía también nos habla de una
cristalización de formas hegemónicas de jugar. Los docentes siempre estamos transmitiendo los mismos juegos, y entonces, en vez de ampliar ese mundo lúdico, ese universo lúdico, seguimos manteniendo lo mismo y resaltando lo mismo, y entonces, bueno, se empobrece de alguna forma la cultura lúdica, ¿no? Entonces, incluir lógicas cooperativas, juegos cooperativos, y por ende hay que saber que no es lo mismo un juego cooperativo que un juego competitivo con instancia de cooperación, y quien no sepa la diferencia, y bueno, ojalá que les despierte la intención de ir a ver de qué se tratan los juegos cooperativos. Comparto con una compañera, así como se dan talleres a las familias de Sin Límites, estaría bueno hacer talleres de juego con las familias, remarcar la importancia, dice Vanessa. Los jardines maternales participamos de encuentros, de cruces, de prácticas relacionadas con el juego, jornadas muy enriquecedoras, dice Mariela. Qué bueno, a eso hay que potenciar y seguir sosteniendo. El juego rompe la estructura hasta de una planificación. Sí, sí. Y eso creo que es uno de los temores que tenemos, ¿no? Cuando tenemos una planificación toda ordenadita y un juego que creíamos que iba a salir de una forma, se fue por otro lado y surgieron otras cosas. Y bueno, ahí habría que ver qué de eso se puede capitalizar como nuevos aprendizajes, qué le puedo dar lugar ahí para seguir aprendiendo y qué a lo mejor puedo ir orientando, ¿no? En mi jardín los niños juegan al payaso asesino, al zombie, y el juego consiste en gritar y perseguirse. En ocasiones lo veo violento y genera desborde. Bueno, habría que ver ahí si es violento, si solamente corren y gritan, no me parece que sea violento, pero hay violencia en algunos juegos, y hay violencia porque en la cultura y en muchas familias hay violencia, y el juego es una manifestación de las culturas. Entonces en esos casos hay que empezar a problematizar para poder transformar esos juegos violentos en otros juegos. Pero no nos tiene que asustar que corran y griten y se expresen, porque eso es parte del juego. Bueno, el juego. Voy a ir cerrando ya. Acá quería ir mencionando un poco, poder recuperar la perspectiva del jugador, de la jugadora, ¿sí? Siempre, ¿qué es lo que define al juego desde algunos autores? Lo que define si un juego es o no juego es quien juega. Si quien juega le imprime una actitud lúdica, si lo asume desde un modo lúdico, como dice Pavía, desde una actitud subjetiva de que eso es juego, eso es juego. Puede incluso que no sea una actividad con estructura de juego. Si muchas veces sucede que damos una actividad que no es juego, los niños lo transformaron en juego. Pero incluso puede suceder lo contrario, que una actividad que yo había planteado como juego, no sea asumida como juego, sea asumida como un ejercicio o como una tarea. Entonces tengo que estar atento a eso, ¿no? Atender a lo lúdico, dice Rivero dice, es aquello que se construye, el modo de construir el juego, no solamente desde la forma de concretarlo en acciones, de pensarlo y de sentirlo, sino construirlo con otros, ¿no? Recupero la idea de la propuesta lúdica, de pensar que nosotros los docentes tenemos que respetar esta idea del juego, y lo que hacemos es proponer, invitar a jugar y no imponer, y en esto reconocer el derecho a la libertad de decidir jugar. Y ojalá recupere esta idea que mencioné recién de la experiencia lúdica, ¿no? Ojalá podamos generar experiencias lúdicas que transformen, que nos transformen, nos constituyan, nos modifiquen, nos permitan ser, no solamente nosotros como docentes, sino esencialmente también a los niños y las niñas. Otro reconocimiento que tenemos que atender es que el juego es una manifestación y es producto y producción de los sujetos y las culturas. Por ende, estos juegos también van a tener la posibilidad de transmitir aspectos de la cultura. En esta transmisión tiene un importante valor de
enseñar y de aprender. Pero al mismo tiempo que tiene un importante valor, puede ser un arma de doble filo porque también puede transmitir aquellas cosas no tan deseables. Las culturas, muchas están marcadas por el elitismo, el individualismo, la deshonestidad, la discriminación, el sexismo, y esas manifestaciones, esos rasgos de las culturas también van a estar reflejados en los juegos. Por ende aparece otra función tan importante como la de la transmisión, que es la transformación, la posibilidad de transformar culturas. Entonces, si existe o se evidencia el sexismo, la discriminación, tengo que poder, a través del juego, empezar a problematizar y transformar esas culturas. Ahí está nuestro intervenir, ahí es donde nuestra propuesta tiene un sentido muy interesante y potente y necesario, ¿no? Por ende, ahí también tenemos que brindar la posibilidad de crear y de modificar los juegos y entendernos que los juegos están atravesados por las culturas y nosotros, los sujetos que jugamos, también lo estamos. Acá también voy a volver a recordar cuáles son las condiciones para propiciar el derecho al juego y los invito a revisar no solamente los artículos que yo les voy a poner a disposición para aquellos que tengan interés, sino también las leyes, los diseños y esta observación general número 17 que también nos permite seguir pensando. Y una última propuesta también es empezar a pensar el juego como un saber, ¿sí? Reconocer que el juego es un saber en sí mismo y que tiene las condiciones para ser también un contenido. Especialmente en la educación física está nombrado como contenido y bueno, habrá que ver cómo es que se construye este juego como un saber en sí mismo, no solamente como un medio de desarrollo y acceso a otros aprendizajes, sino también como un contenido en sí mismo. ¿Esto qué implica? Pensé, bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar si es un saber? ¿Qué del juego es un saber que yo puedo enseñar o que puedo, en principio, mejor, construir con los otros? ¿De qué manera lo voy a construir con los otros, con los niños y las niñas? Y finalmente, algunas propuestas, algunas invitaciones para seguir pensando. Reconocer la existencia de un universo lúdico como aquello que conocemos de los juegos, la diversidad de juegos, de formas de jugar, de modos de jugar, pero también la existencia en este universo lúdico de aquello que todavía no fue creado, aquello que no fue jugado, aquello que no fue transformado y que todavía es posible de ser creado. Ahí tenemos nuevos horizontes que nos invitan a caminar. ¿Qué cosas nuevas no hemos hecho? ¿Qué juegos no hemos modificado? ¿De qué otras formas podemos jugar? ¿No? Concebir al juego como una unidad compleja y por ende no es fácil construir juegos con los otros. Es mucho más difícil, por más que somos juegos, todos hemos sido jugadores y jugadoras y sabemos mucho juego, pero hay muchas otras cosas que desconocemos, ¿sí? Porque es muy complejo. Bueno, entenderlo ahí desde una complejidad. Entender que hay procesos lúdicos que son únicos y diferentes en cada uno de los juegos y de los grupos, de las comunidades y las culturas, y respetarlos, ¿no? Crear esos procesos lúdicos y respetarlos. Incidir solo en aquellos que sea necesario para problematizar algo que es necesario revertir o modificar. Acá también pensarnos como profesionales que necesitamos seguir capacitándonos, pensando, investigando, construyendo, sistematizando y proponiendo. ¿Sí? Por eso valoro tanto estas capacitaciones, porque nos permiten seguir aprendiendo. Y estos profesionales, nosotros como profesionales, tenemos que también asumir una posición crítica, problematizadora, que permita la emancipación. ¿Sí? No seguir repitiendo, atados a estructuras tradicionales, hegemónicas e impuestas, que ni siquiera nos damos cuenta que están impuestas, ¿no?
En esto creo que están los desafíos y los compromisos, nuestros desafíos y nuestros compromisos. Y para eso es necesario atender a los jugadores y jugadoras, a los grupos de jugadores, a la construcción de las libertades. ¿De qué manera podemos, a través del juego, construir las libertades? ¿De qué manera podemos posibilitar que los sujetos jugadores sean protagonistas, que tomen decisiones, que puedan hacer análisis críticos, que puedan problematizar, que puedan crear, que puedan transformar y esencialmente que puedan disfrutar? De todo esto, ¿qué se les ocurre y cuáles son los compromisos que ustedes van a asumir a futuro desde el día de mañana? Bueno, muchas gracias.